Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a explorar un tema fundamental, los verbos en alemán. Vamos a desglosar todo lo que necesitas saber para dominar los verbos en alemán, desde los conceptos básicos hasta los aspectos más avanzados. Así que, empecemos. Los verbos son una parte esencial de cualquier idioma. Así pues, en alemán son igual de importantes y tienen algunas características específicas que debes conocer. A la hora de aprender cualquier verbo en alemán, debes tener en cuenta las siguientes características. El infinitivo. Se trata de la forma base del verbo, es decir, la forma que encuentras en el diccionario. Un ejemplo de ello sería gehen, que significa ir. La conjugación del verbo se refiere a cómo se modifica el verbo para hacerlo coincidir con el sujeto. El tiempo verbal. Como en todos los idiomas, en alemán también tenemos diferentes tiempos verbales, presente, pasado, futuro, etc. Y por último, el modo, que se refiere a la intención comunicativa del hablante. En alemán existen tres: indicativo, subjuntivo e imperativo. Pasemos a continuación a la conjugación de los verbos. En alemán, los verbos se clasifican en tres tipos principales: verbos débiles, verbos fuertes y verbos mixtos. Cada tipo tiene su propia forma de conjugación. Los verbos débiles, también llamados Schwachverben, son los verbos regulares y estos siguen un patrón predecible. Tomemos el verbo machen, que significa hacer, como ejemplo. Ich mache, du machst, sie es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Como puedes ver, la raíz del verbo se mantiene y se añaden diferentes terminaciones según el sujeto. Los verbos fuertes, también llamados starke Verben, son los verbos irregulares. Estos no siguen un patrón fijo y debes aprender sus conjugaciones específicas. Un ejemplo es el verbo fahren, que significa conducir. Ich fahre, du fährst, sie es fährt. Wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Ten en cuenta que en algunas formas del verbo, especialmente en la segunda y tercera persona del singular, la vocal cambia. Los verbos mixtos, llamados también gemischte Verben, comparten rasgos con los verbos fuertes y los débiles. Un ejemplo es el verbo bringen, que significa traer. Ich bringe, du bringst, sie es bringt. Wir bringen, ihr bringt, sie bringen. Pasemos a continuación a los tiempos verbales en alemán. El alemán tiene varios tiempos verbales. Vamos a ver a continuación cuáles son los más comunes utilizando la frase ejemplo: yo estudio alemán. Presente o Präsens: ich lerne Deutsch. Pretérito o Präteritum, usado principalmente en escritura: ich lernte Deutsch. Perfecto o perfect, usado principalmente en conversaciones diarias: ich habe Deutsch gelernt. Y por último, el futuro o Futur 1, ich werde Deutsch lernen. Ahora, vamos a seguir con los modos verbales en alemán. Además de los tiempos, los verbos en alemán tienen diferentes modos. En términos sencillos, el modo verbal es la intención comunicativa que el hablante expresa mediante ciertas formas establecidas del idioma. Existen tres modos diferentes en alemán, que son los siguientes: indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo, también llamado Indikativ, se utiliza para hechos y declaraciones. Du bist mein Freund. El subjuntivo, también llamado Konjunktiv, se utiliza para deseos, hipótesis o situaciones irreales. Wenn ich reich wäre. Y por último, el imperativo, también llamado Imperativ, se utiliza para órdenes y solicitudes. Komm hier. Y por último, vamos a tratar los verbos modales, que son unos verbos especiales en alemán porque modifican el significado de otros verbos. Veamos los verbos modales más comunes en alemán. Können significa poder. Ich kann schwimmen. Müssen significa deber. Ich muss gehen. Dürfen significa permitir. Darf ich kommen? Sollen también significa deber. Du sollst lernen.
Y por último, wollen significa querer y una frase ejemplo sería Ich will essen. Estos verbos son muy útiles y se usan con frecuencia y por este motivo, du musst sie lernen. Eso es todo por hoy. Hemos cubierto mucho sobre los verbos en alemán, desde los conceptos básicos hasta los más avanzados. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir aprendiendo alemán juntos.